Diócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos amigos, amigas, de nuevo otro domingo, el 22º del tiempo ordinario. Continuamos la lectura en San Lucas y ahora se nos habla de Jesús al inicio de este capítulo de hoy con una curación, y además una curación que Jesús hace dentro de aquellas polémicas curaciones hechas en sábado. La ley del Antiguo Testamento prohibía hacer cualquier trabajo fuerte, y una curación era considerada un trabajo fuerte, pues en sábado estaba prohibido. Jesús, sin embargo, cura a una persona con hidropesía. Ese pequeño texto no está exactamente dentro de la lectura de la liturgia del domingo, pero es el inicio, es el contexto en el cual se da la siguiente enseñanza de Jesús. Fíjense ustedes que estamos en un ambiente también polémico, en un ambiente de discusión entre Jesús y los fariseos y los saduceos, los letrados del mundo judío. Jesús está enseñando a sus discípulos otros criterios, otro modo de actuar y de ver las cosas, y por lo tanto va subrayando en sus obras y luego también en sus palabras el contraste que hay entre la realidad religiosa del mundo judío que ellos conocen y las propias realidades de los discípulos que van entendiendo poco a poco qué es lo que Jesús quiere enseñarles. Hay un ambiente polémico y luego Jesús es invitado a comer a la casa de un fariseo. Fíjense que es importante cómo los sábados los judíos solían hacer una comida en la casa, una comida importante después de haber ido a la sinagoga. El sábado era el día de la celebración en la sinagoga, y solían también invitar a algún maestro, a alguien importante, a alguien que consideraban de cierta reputación, de cierta fama. Y así invitan también a Jesús, porque es conocido también ya en su contexto, en su ambiente, como alguien con sabiduría. Pero también están tratando de ponerlo a prueba, se están fijando que hace cosas que no les parecen bien, que sobre todo esta falta de respeto, según ellos, a las normas de la ley es algo que molesta en Jesús de Nazaret. Y saben que acaba de hacer una curación en sábado, sin embargo, entra allá al banquete y ve que hay quienes ocupan los primeros puestos y da otra recomendación a los discípulos. Cuando te inviten a una comida, no vayas a los primeros puestos, puesto que puede haber alguien más importante que tú y te digan, cambia del lugar. Tú, cuando vayas, ocupa el último lugar. Así puede ser que el dueño de la casa te diga, amigo, sube más arriba, siéntate más cerca y estarás honrado. Y termina Jesús el texto del Evangelio con una enseñanza, con un dicho de Jesús: el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado.
Ese es el texto de Jesús. Podemos decir que sí está mucho más centrado sobre una sola enseñanza que puede ser la humildad, la verdadera sencillez, que Jesús enseña en contraposición a aquel mundo de los judíos y que es también el mundo de muchos ambientes sociales o religiosos, en donde las categorías, el protocolo, están perfectamente definidos. Todos sabemos por las costumbres de nuestra sociedad y también de la iglesia que cada uno tiene su puesto. Hay unos protocolos, unos espacios que están destinados a las personas de mayor jerarquía y así las de menor tienen su puesto y las de la última jerarquía pues también tienen su puesto. Nadie debe ocupar, y quienes lo entienden bien no lo ocupan, un lugar que no les conviene, porque puede verse sujeto a que le avergüencen en público. Jesús, por supuesto, les enseña a sus discípulos que tampoco deben ser esos los criterios que deben normar la vida de la comunidad cristiana. Por supuesto que Jesús también, sin duda, se acomodó a aquellas tradiciones de su pueblo, pero también las consideró relativas y también fue capaz de romperlas muchas veces. Jesús está enseñando a sus discípulos que en la comunidad cristiana todos son hermanos, todos tienen antes que nada una dignidad común de hijos de Dios. El Concilio Vaticano II nos ha vuelto a recordar hace 50 años de una manera muy clara que la principal dignidad, que la principal jerarquía en la Iglesia viene del bautismo. Es esta común dignidad de los seres humanos. El Papa, antes que ser obispo de Roma, es un bautizado, antes que ser sacerdote, antes que ser teólogo, antes que tener cualquier otro título o cualquier puesto en la iglesia, antes que nada es un bautizado. Eso ya lo había enseñado San Agustín de una manera muy particular. Para ustedes soy obispo, con ustedes soy cristiano, simple y sencillamente. La primera categoría importante en la comunidad cristiana. Y Jesús, por lo tanto, con esa enseñanza, viendo que los fariseos y los otros ocupaban los primeros puestos y tenían también una observancia muy estricta de las jerarquías, Jesús dice: sean capaces ustedes en la comunidad cristiana de vivir en otro ambiente. Sean capaces de respetarse, sean capaces de entrar en una relación de igualdad y de mucho respeto. Porque a veces nosotros pensamos que la igualdad es falta de respeto. No es así. La verdadera igualdad entre las personas es profundamente respetuosa, porque respetamos la dignidad del otro, ni más ni menos que la mía. Todos tenemos esa dignidad fundamental ante Dios y al mismo tiempo pues damos su puesto al que tiene un lugar de presidencia o tiene un lugar de administración o tiene un carisma particular en la comunidad cristiana, pero la relación fundamental es igualitaria, es de hermanos. Jesús también, en frases que se han hecho también famosas y a veces interpretadas literalmente, por ejemplo, ha dicho: no llamen a nadie padre en la tierra. Y a veces los hermanos separados o alguna secta que pues interpreta muy al pie de la letra el texto bíblico, dice: ya ven, Jesús lo dijo, no se le debe llamar padre a nadie, y ustedes católicos le llaman padre al sacerdote o al ministro en la iglesia. Bueno, Jesús no es legalista, Jesús no está dando normas, lo que está dando es como el talante que se debe vivir en la comunidad cristiana. Todos ustedes son hermanos, todos ustedes son hijos del mismo Padre que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Esta
igualdad fundamental en dignidad en la comunidad cristiana es algo que está también en el corazón de las enseñanzas de Jesús. Y hay también algo muy interesante en eso, y es que Jesús está subrayando la humildad de la persona. El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Fíjense que también ahí hay que entender algo. Humillarse no significa hacerse menos. Humillarse significa vivir en la verdad. Santa Teresa de Ávila, esta santa mística española de la que conocemos a veces poco, habló de que la humildad es la verdad. El que reconoce que tiene valores y que tiene una dignidad fundamental, pero al mismo tiempo reconoce sus limitaciones y sus dificultades y las acepta con toda honestidad, está en la verdad. Es el auténtico humilde, no es el que se humilla diciendo yo no sirvo para nada, yo no valgo, etcétera, 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 voy al último lugar, ustedes son más importantes que yo, vayan más adelante. No es esa actitud exactamente la del humilde. La actitud auténtica es la del que sabe que tanto el que está en un puesto más importante como usted, ambos tienen una dignidad fundamental y por lo tanto muchos valores y muchas cualidades, y al mismo tiempo tienen limitaciones, pecados, dificultades, fallas. Nadie es perfecto. Y el mismo Señor Jesús fue capaz de decir yo soy la verdad. ¿Por qué? No estaba refiriéndose únicamente a que Él daba una doctrina verdadera, al que enseñaba una doctrina verdadera, sino a que Él también vivía la auténtica humildad, siendo el Hijo de Dios, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, confesamos nosotros en el credo. Es al mismo tiempo un ser humano, nacido en Belén de Judá, crecido en Nazaret, también un ser humano sujeto al cansancio, a la limitación en muchísimas cosas, a la ignorancia también en alguna cosa, a las dificultades, a los enojos, etc. Nunca al pecado, pero sí a muchas también fragilidades y limitaciones propias de la naturaleza humana que Él compartió plenamente. Él es la verdad. ¿Por qué? Porque siendo de condición divina, entendió muy bien San Pablo, dijo, no se aferró a su dignidad de Dios, sino que pasó como uno de tantos. La humildad de Jesús es lo que es paradigmático. Jesús es el que es la verdad. ¿Por qué? Porque, por una parte, es el Hijo de Dios, es el que es capaz de decir a los otros, yo soy. Y es el que es capaz también de criticar la ley dada por Dios a Moisés en el Antiguo Testamento, y por lo tanto es consciente de su dignidad, de su misión como Hijo de Dios, pero al mismo tiempo es consciente de sus fragilidades, de sus limitaciones. Se cansa, a veces se enoja, a veces llora, se duerme, tiene que caminar, tiene que comer, tiene que convivir con los demás, sufre también cuando los demás lo abandonan, llora por la traición de los otros. Jesús es aquel que también manifiesta en su vida con toda sinceridad y con toda franqueza sus propias limitaciones y fragilidades. No las maquilla, no las esconde. Jesús es aquel que también podemos decir nosotros es el siervo sufriente, el que aprendió sufriendo a obedecer, el que pasó también en el camino de la oscuridad de la fe, como todo ser humano pasa, y que tuvo también sus preguntas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Sobre todo en el momento de la subida a Jerusalén, en el momento de la pasión en el huerto de Getsemaní. Jesús tuvo preguntas, Jesús tuvo dudas. Jesús no esconde en ningún momento su limitación y su fragilidad.
todo lo contrario de ciertos personajes con los que había entrado él en polémica, que se tenían por justos, que se ponían en el primer puesto, que oraban de pie en la primera fila diciendo: te doy gracias porque no soy como los demás. Yo pago los diezmos, yo cumplo con esto, yo, etc. Un yo muy inflado, una autopercepción orgullosa y por lo tanto que excluye, que deja a los demás. Eso inmediatamente les hace lejanos a la verdad y les hace llenos de orgullo. El que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será humillado. Palabra, una frase de Jesús que vale dentro de este camino y de tantas enseñanzas que él va dando a sus discípulos a lo largo del camino, a lo largo de esta subida a Jerusalén, en la cual pues él, a partir de circunstancias, va enseñando algo. Hoy enseña a partir de otra comida que ha tenido en la casa de los fariseos, a partir de murmuraciones o de dificultades que se daban, a partir de las circunstancias y las costumbres. Fíjense ustedes que Jesús no es alguien que está enseñando una teoría abstracta. Jesús está enseñando y está iluminando el caminar de sus discípulos a partir de la realidad, a partir de las circunstancias que ellos van viviendo cada día. La subida de los discípulos a Jerusalén no es meramente una enseñanza teórica. Y allí los catequistas, allí los encargados de los niños de primera comunión, de la pastoral juvenil, etc., hemos de aprender que no se enseña únicamente dando charlas, aprendiendo la teoría de memoria. Eso, hay cosas que hay que aprender de memoria, hay cosas que hay que estudiar y hay que leer, pero la verdadera instrucción cristiana aprendamos a hacerla como la hizo Jesús en el camino de la subida a Jerusalén a sus discípulos, a partir de esta interacción con las circunstancias con las que se fue encontrando, a partir de las preguntas que le iban haciendo los discípulos, a partir de lo que él, en ese agudo sentido de observación que tenía, iba viendo. A partir de la realidad, a partir de las experiencias, Jesús también pues va enseñando a sus discípulos. Vemos como en el domingo pasado, volviendo a este tema al punto metodológico, en el domingo pasado él hablaba, en realidad respondía a unas preguntas sobre la salvación. Hoy se da cuenta en un banquete de algo que ha pasado y a partir de eso enseña. Además de la enseñanza sobre la verdadera humildad que hoy encontramos en Jesús, también podemos decir hay una enseñanza sobre la gratuidad. Ser gratuitos, no esperar recompensas inmediatas. Y eso está un poco en el trasfondo también de lo que reflexionábamos hace 8 días, la salvación entendida como un premio, como un mérito a unos esfuerzos hechos. No. En el camino de seguimiento de Jesús hay que aprender a ser gratuito, a dar sin esperar a cambio recompensas inmediatas. La recompensa está en manos de Dios, se dará cuando y como Él quiera y se dará en la medida que Él quiera, que será sin duda mucho más generosa y sobrepasará todas nuestras expectativas. Pero aprender a ser gratuitos, a no esperar nada a cambio, es muy importante. Y podemos decir que eso también puede sacarse como una consecuencia de este ejemplo que puso Jesús, porque lo había visto, buscar los primeros puestos. Buscar primeros puestos y lugares importantes para, ahí está el asunto, para obtener también reconocimiento de parte de los demás. Reconocimiento social,
aprecio, etc. Nuestro yo, que muchas veces es egoísta, esa parte del yo falso, egoísta, está constantemente en búsqueda de ser asegurado, es frágil y por lo tanto necesita constantemente apuntalarse, necesita constantemente fortalecerse y lo logra pues logrando reconocimiento social, lo logra sintiéndose por encima de los demás, mostrándose, aunque sea física o exteriormente, por encima de los otros. Ese afán de obtener algo a cambio es algo también que hoy está muy metido en muchas estructuras y de lo que estamos invitados también a salvarnos. ¿Cuántas cosas se hacen precisamente para obtener algo a cambio? Un día me dijo una persona, no hay almuerzo gratis. Siempre alguien se da cuenta de que hay personas que te invitan y te dan algo con tal de obtener también a cambio alguna otra cosa. El verdadero amor gratuito, el verdadero don gratuito es algo propio solo de Jesús y de Dios. Nosotros, quiera que no, muchas veces tenemos también un cierto interés, pero hay que estar atento a eso. A ser gratuitos a pesar de que nuestro yo quiera siempre una recompensa y quiera siempre algo a cambio. Todo el tema de la salvación debe desligarse de este tema del mérito y de querer lograr también algo a cambio. La salvación, de la que hablábamos hace 8 días y que tiene que ver con el mensaje de Jesús de hoy también, no es algo que se gana, que se logra, que se merece. La salvación es gratuita, es el Señor el que nos regala un modo nuevo, liberado del mal, una manera nueva de existir, que no se debe a nuestros esfuerzos, a nuestras luchas, que es algo simplemente regalado. Y el que vive esa experiencia de recibir las cosas gratuitas de Dios es capaz también de actuar con los demás de manera absolutamente desinteresada y gratuita. Hoy el mundo, con la invitación al consumismo, a aparentar más que los otros, a subir de categoría, siempre está invitándonos a que todos nuestros esfuerzos busquen verdaderas recompensas. Y recompensas lo más inmediatas y lo más materiales posibles. Recompensas en este mundo. Y hay quienes, los ateos, llegan al extremo de decir, mire, al fin y al cabo es en este mundo donde se logran los castigos o las recompensas. El cristiano, el verdadero discípulo de Jesús, y vuelvo sobre esto porque estas son las enseñanzas del Evangelio, no son normas nuevas, son enseñanzas de Jesús para el que quiera ser discípulo, para el que quiera entrar en esa nueva dinámica. Y está claro que dentro de la dinámica está pues la invitación a la gratuidad, a dar sin recibir nada a cambio. Jesús, sin duda, en toda su vida es el que, así como hace 8 días lo veíamos como ejemplo de humildad auténtica, porque no aparenta sino es lo que es, también es aquel que ha sido capaz de darse a sí mismo hasta el total en la cruz sin esperar nada a cambio, completamente abandonado en las manos del Padre, abandonado por sus amigos más cercanos que no entendieron nada en el momento, abandonado por las multitudes a las que tantas veces había hecho bien, acompañado solo por un pequeño grupito de los más cercanos que afectiva, emotivamente estaban ligados a él y que eran un cierto consuelo. Pero luego, en todo lo demás, Jesús fue el que sembró con absoluta gratuidad sin esperar nada a cambio. Y por eso podemos pensar con San Pablo, Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Este subir de Jesús se dio, por decir así,
¿Por qué se abajó? Porque pasó por la verdad entre los demás, porque fue absolutamente gratuito. Estas son pues dos de las enseñanzas que en estos capítulos de San Lucas se mezclan con muchas otras. Son unos textos que a veces los exégetas o los expertos quieren encontrarles una sola columna vertebral, un solo núcleo, y en realidad no son así. Son un poco una recopilación, todos estos capítulos, prácticamente desde el 13 hasta el 17, en los que se van encontrando una serie de aspectos diferentes que tienen que ver con la enseñanza de Jesús a los discípulos. Vamos pues, ya en el año litúrgico bastante adelante, y estamos siempre invitados a hacer un seguimiento cada vez más cercano de Jesús y su palabra. No olvidemos que después de hacer la reflexión sobre la palabra del Señor, de haber hecho lo que hacemos en estos programas, un poco sacarle el jugo, reflexionar, ver el texto, es necesario también después ir un poquito a la oración, a la contemplación. ¿Qué me dice el texto a mí en mi vida personal? Esto es lo que le ha dicho al obispo, esto es lo que, según los comentaristas, este texto puede decir. ¿Qué es lo que me dice a mí? Es la segunda pregunta que hay que responder cuando nos acercamos a los textos de la Sagrada Escritura. Y hay que responder también ¿qué respondo yo a esta palabra? Y luego pasamos, por lo tanto, a la acción. Así vamos a ir haciendo bien nuestra lectura de la palabra de Dios, que es lo que pretenden estos textos y estos programas cada domingo, ayudarnos a ver el texto. Preguntarnos después, ¿qué me dice este texto a mí? Tercero, orar, responder al Señor con este texto, pedirle y llevarlo a la práctica. Hasta la próxima. Gracias por su amable atención. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.